A las 5 de la mañana del 3 de febrero de 1813, el coronel José de San Martín, apostado en el campanario del convento, vio que las primeras embarcaciones de la expedición enemiga comenzaron a llegar a tierra. Descendió y corrió a ponerse al frente de sus granaderos. Era la primera vez que iba a conducir la pelea. Arengó a las tropas, sable en mano, y les ordenó que no dispararan un solo tiro, que solo usaran sus lanzas y sus sables. Dividió su ejército de 120 hombres en 2 columnas. La primera al mando de su capitán Justo Bermúdez, con la indicación de salir por la derecha y cortar la retirada, mientras que él, con su escuadrón, saldría al ataque por la izquierda. Mientras tanto, los españoles habían avanzado ya unos 200 metros, con un total de 250 hombres formados en 2 columnas paralelas. Traían 2 piezas de artillería. Por primera vez sonó el clarín de guerra de los granaderos a caballo y salieron los 2 escuadrones. Como San Martín tenía que recorrer menos distancia, fue el primero que chocó con el enemigo. Recibió a quemarropas una descarga de fusilería y un cañonazo de metralla mató a su caballo. Al caer a tierra, su pierna quedó atrapada debajo del animal. Un soldado español se disponía a atravesarlo con su bayoneta. ¿Qué hubiera pasado si San Martín moría en el combate de San Lorenzo? ¿Quién hubiera sido nuestro héroe máximo? ¿Acaso Simón Bolívar hubiéramos quedado incorporados a la Gran Colombia? El combate de San Lorenzo fue el bautismo de fuego del regimiento de granaderos a caballo formado por el entonces coronel José de San Martín. Pero, ¿quién era San Martín? Un oficial que hasta no hacía mucho tiempo había combatido a las órdenes del ejército de España. Él venía de protagonizar y de estudiar con precisión el modelo napoleónico de batalla y por lo tanto había convencido muy trabajosamente a la dirección política de Buenos Aires en relación a hacer un tipo de intervención militar usando tiempos largos, preparaciones rigurosas, entrenamiento disciplinario más cabal. San Martín había nacido en Yapeyú, provincia de Corrientes. Era hijo de un funcionario español y siendo muy pequeño se había trasladado a España, donde se incorporó tempranamente a la carrera militar. Tomó parte en 16 batallas, destacándose en la batalla de Bailén, donde el ejército napoleónico fue vencido por primera vez, por la que recibió la medalla de oro. Decidido a comprometerse con la insurrección de las colonias americanas en contra de la metrópoli española, San Martín se embarca con otros militares americanos hacia el Río de la Plata. Pide licencia al ejército español, supuestamente para visitar a un familiar, pero bueno, lo que quiere hacer es ir a Londres y de Londres sí embarcarse para acá, ya con contactos muy claros de quién tenía que ver en Buenos Aires. Llega a Buenos Aires el 9 de marzo de 1812 en la fragata inglesa George Canning. Muy poco tiempo después fundan la Logia Lautaro. La logia en realidad es una logia que ya venía prácticamente formada y que se crea casi una sucursal, ¿no? La Logia de Caballeros Racionales, que el nombre Lautaro se le va a dar como nombre secreto de la Operación de los Andes, ¿no? ¿Por qué se llamaba Lautaro? Porque este fue un cacique araucano que combatió con extraordinaria bravura e inteligencia contra los conquistadores hispánicos. ¿Cuál era el lema de la logia? Combatir con orden y sistema por la independencia americana y su felicidad.
Como es de imaginar, las autoridades de entonces en Buenos Aires, que eran los miembros del triunvirato, sobre todo el verdadero poder en las sombras, que era Bernardino Rivadavia, recibieron a esta persona, a este oficial del ejército español que había combatido a favor del enemigo hasta hacía poco tiempo, con alguna desconfianza. Pero no se trataba de desperdiciar la experiencia que él tenía, y entonces se le encargó formar un regimiento de acuerdo a los criterios castrenses más eficaces y más modernos de la época. San Martín se abocó a esa tarea y decidió hacer un ejército nacional, no porteño. Y entonces se escribió a los gobernadores de las provincias para que aportaran hombres de confianza y de coraje. Y fueron 300 los primeros seleccionados para formar granaderos, entre ellos un gaucho puntano, Juan Bautista Baigorria, y un esclavo o hijo de esclavo correntino que fue también otro Juan Bautista Cabral. ¿Pero qué estaba pasando en Buenos Aires para necesitar una nueva fuerza militar? El gobernador de Montevideo, Francisco Javier de Elío, no se plegó a la Revolución de Mayo y, por el contrario, se convirtió en la base de la reacción española. Fue designado virrey del Río de la Plata y le exigió acatamiento a la Junta Grande de Buenos Aires, que por supuesto lo rechazó de plano. Para someter al nuevo virrey se envió una fuerza comandada por el caudillo oriental José Gervasio de Artigas, quien con la colaboración del coronel porteño José Rondó derrotó a las fuerzas españolas, a las fuerzas realistas. Las fuerzas victoriosas avanzaron sobre Montevideo y le pusieron sitio por tierra, aunque no pudieron cercarla por agua. Era entonces cuando embarcaciones artilladas al servicio del rey atacaban a las poblaciones en los márgenes de los ríos Uruguay y Paraná, saqueando a sus habitantes y robando los cultivos y el ganado. Por fin, el triunvirato, que como hemos dicho era la autoridad en Buenos Aires, decidió poner fin a las incursiones enemigas en las costas del río Paraná. La gente de la Armada que enfrenta a San Martín en San Lorenzo era gente proveniente de Montevideo, que era la colonia rebelde que no obedecía al Virreinato de Buenos Aires, ¿sí? Que eran oficiales españoles que hacía rato que estaban en Montevideo, en la banda oriental, y que se dedicaban permanentemente a atacar las costas del Paraná. Y un poco la orden que se le da primero a Belgrano y luego a San Martín es frenar el avance permanente de saqueos, de robos y de posible toma de cabeza de puente, de playa, por parte de los españoles. Así que esa gente no era gente que viniera en ese momento de España, sino que ya estaba como oficiales españoles y algunos oficiales americanos que estaban a la orden de España desde lo que era la banda oriental, ¿no es cierto? Había llegado el momento de la acción para San Martín y sus granaderos. Hacia allá partió con 125 de sus hombres en dirección al convento de San Carlos de Borromeo. Eran las 5 de la mañana del 3 de febrero de 1813, cuando subido al campanario y a través de su catalejo, San Martín observó que las columnas de infantería realistas comenzaban a trepar las empinadas barrancas. ¡Soldados! Ha llegado la hora de enseñarles a los maturrangos que nadie va a venir a decirnos cómo hemos de gobernarlos. Los enemigos, en número de 250 y con 2 cañones, avanzaban hacia el convento con la intención de saquearlo y lo hacían como dice la canción, al paso redoblado y al viento desplegado su rojo pabellón. ¡A de huello! Como escribiría el jefe realista, el capitán Zavala en su parte de guerra. Atacaron con tal denuedo que no dieron lugar a formar cuadro. Durante algunos minutos la victoria era indecisa, pues Bermúdez demoró su entrada en combate al tomar una dirección más larga de la convenida. Esto hizo que toda la potencia de fuego de los realistas se concentrara sobre la columna de San Martín. ¿Qué hubiera pasado si San Martín moría en el combate? Seguramente este sable glorioso que pasó por la mano de Rosa también no estaría exhibido en esta vitrina. Yo creo que hubiera habido algunos festejos importantes.
Se hubieran alegrado de la muerte de San Martín sus enemigos políticos, que tenían que ver efectivamente con el triunvirato, el primer triunvirato con la que él se levanta. Rivadavia, gran enemigo político de San Martín de toda la vida, incluso durante el exilio de San Martín sigue la persecución de Rivadavia contra él, espiándolo, revisándole las cartas por espías en Europa. Rivadavia se hubiera alegrado mucho de la muerte de San Martín. De algún modo incomodaba a ese joven coronel que venía con ideas de guerra científica y al mismo tiempo con impulsos libertarios que no formaban parte de la discusión diaria de la dirección política de Buenos Aires, donde se discutía el sistema político en términos de republicanismo, monarquía. Si San Martín hubiese muerto en el combate de San Lorenzo, no creo que se lo hubiese recordado. En definitiva, en la Guerra de la Independencia, el combate de San Lorenzo es lo menor que hizo San Martín. De hecho, San Martín en su época no era reconocido pese a lo que hizo, ¿eh? Y pasaron muchos años hasta que se lo reconociera. Hay que leer lo que decía Alberti de San Martín, lo que él mismo dice en sus cartas a O'Higgins. Creen que hemos robado a troche y moche y había sido acusado de corrupto, de ambicioso, de asesino. El reconocimiento de San Martín, pese a esa obra gigantesca, ocurre años después. El combate estaba en su momento más crítico. San Martín aprisionado bajo el peso de su caballo muerto. Sus enemigos vieron la oportunidad y se abalanzaron sobre él para matarlo y así definir la suerte del combate. Pero sus bravos granaderos se arremolinaron alrededor suyo para defenderlo. Uno de ellos, el soldado Baigorria, atravesó con su lanza a uno de los realistas que estaba a punto de rematar a su jefe, mientras que otro, el soldado Cabral, forcejeó con el caballo muerto hasta lograr que San Martín pudiera zafarse, a costa de recibir 2 profundos bayonetazos en la espalda. La acción finalmente se definió a favor de las fuerzas patriotas y los realistas no reincidieron en sus incursiones en las costas argentinas. En la lista de muertos en combate figuró el capitán Bermúdez, de quien se dijo que, perturbado por su error, se arrancó las vendas para dejarse morir. También el soldado Cabral, ascendido a sargento post-mortem, quien, como lo asentaría San Martín en su parte, murió horas después asistido en el convento, diciendo la famosa frase: Muero contento, hemos batido al enemigo. Yo creo que el combate de San Lorenzo consolida absolutamente la imagen de San Martín, lo confirma como un hombre de una capacidad militar extraordinaria y confirma a la vez sus aptitudes políticas. Lo pone a San Martín en una situación política muy expectable, en un momento muy interesante de la política argentina, cuando se está abriendo, ahí nomás, la Asamblea del año 13, y cuando la política empieza a tallar fuerte. O sea que San Martín aparece como un político y un militar muy expectable, como un tipo muy representativo, muy interesante. Esa batalla significó para San Martín, que era un joven militar, significó una notoriedad que le permitió finalmente generar un conjunto de relaciones políticas y de fuerzas sociales que durante bastante tiempo en Mendoza le dieron la gobernación de Mendoza y al mismo tiempo la posibilidad de preparar un ejército con bandera propia, con una hipótesis que fue saludada en el siglo XIX como una de las máximas hazañas militares, que es el cruce de los Andes. El combate de San Lorenzo fue la demostración del coraje y el patriotismo con que lucharon aquellos primeros granaderos, los que después de algún tiempo llevaron adelante la extraordinaria hazaña del cruce de los Andes, cuando llevaron a la gloria esta bandera. ¿Qué hubiera pasado si San Martín hubiera muerto en el combate? ¿Se hubiera producido el cruce de los Andes? ¿Hubiéramos sido capaces de vencer a los ejércitos del rey y asegurar nuestra independencia? El cruce de los Andes, no sé si se habría producido. Eso era un plan ya concebido por los ingleses, ¿no? Está el plan de Thomas Mayland presentado al gobierno de William Pitt el Joven en 1800. Ese plan él toma contacto estando en Londres y lo hace propio
con una gran diferencia. El plan de los ingleses era un plan de conquista, el plan de San Martín es un plan de liberación. Como bien dice Rodolfo Terráneo en su libro El Plan Maitland, el conocimiento y la puesta en práctica del Plan Maitland no implica que San Martín sea un agente inglés ni nada por el estilo, sino que San Martín usa esa información para llevar adelante una operación continental que además había que hacerla, ¿no? Porque una cosa es tomar conocimiento de un plan y otra cosa es hacer algo como cruzar los Andes, ¿no? Yo estoy convencido que San Martín vino con la decisión de hacer el plan continental, que no fue, como se dice, algo que improvisó cuando fue al norte y vio la imposibilidad de llegar por el Alto Perú a Lima. Yo creo que él tenía muy claro que había que llegar por mar. Y no sé si eso hubiese sido compartido por otros. Por cierto, no era compartido por el poder político de Buenos Aires. Es muy difícil pensar en el cruce de los Andes sin San Martín, ¿no? Si bien hay elementos muy interesantes que hablan de que se podía haber llevado a cabo por la forma de liderazgo de San Martín, pero eso tiene que ver con San Martín también, ¿no? Porque de hecho las 4 o 5 columnas que cruzan los Andes, cada una sabe lo que tiene que hacer con su conducción autónoma, con cada uno de sus líderes. La distancia entre la primera columna de La Rioja y la última columna de Malargüe, cerca de donde hoy están Las Leñas, es de 1000 kilómetros entre la primera y la última, 1000 kilómetros. Y cada uno sabe qué tiene que hacer, porque San Martín tiene un liderazgo horizontal donde da indicaciones y cada uno con autonomía, pero con las claras órdenes de su jefe, cruza y se encuentran con horas de diferencia del otro lado de la cordillera, algo realmente nunca visto en la historia universal, ¿no? Así que es difícil pensar en un reemplazo, pero lo que es cierto es que si San Martín hubiera muerto el día que partían las tropas al cruce, el cruce se hacía igual. De haber muerto San Martín en el combate, ¿cuánto se hubiera demorado la gesta libertadora? Hay que tener en cuenta que el proceso de independencia se da cuando Fernando VII queda cautivo y Napoleón domina toda la península. A partir de que Napoleón es expulsado de la península y Fernando VII se vuelve a poner la corona, se convierte en un rey absolutista y tiene el apoyo de la Santa Alianza, de Austria, Prusia, Rusia y en cierta manera también de Francia, de sus primos Borbones. Estos países no estaban reconocidos por ninguna nación de la tierra. Eran países que no existían para el resto del mundo. Era muy fácil para los españoles, con el apoyo de la Santa Alianza, retomar Perú, donde por otra parte había un ejército muy importante. Siempre es difícil pensar qué hubiera pasado si San Martín no hubiera estado en la gesta independentista, porque es una figura predominante, es una figura que hacía falta, ¿no? Es decir, muchos biógrafos y muchos autores de memorias de aquel momento dicen que estaba el pueblo preparado, pero faltaba un conductor. Una de las posibilidades era que Bolívar llegara hasta aquí y sea el libertador. Era difícil porque la verdad que las cosas se dan un poco al revés. Bolívar estaba derrotado en el momento que se reúne, por ejemplo, el Congreso de Tucumán, ¿no? Está empezando a rearmar su tropa, está en el exilio. Teníamos, por suerte, en el norte la presencia de Güemes, ¿no? Que frenaba a los ejércitos realistas, 9 invasiones españolas frenadas por este hombre y su pueblo, los infernales de Güemes. Pero esperar hasta el 20 o el 18 que lleguen las tropas bolivarianas hubiera sido muy complicado seguramente. De haber venido un ejército español a recuperar Perú, que era el centro del poder hispano, habría sido muy difícil conservar la independencia de los otros estados. Por eso, tanto San Martín como Bolívar sabían que la obra tenía que culminar en Perú. Y el que comienza esa obra es San Martín, la culmina, la termina Bolívar, pero en definitiva los dos fueron artífices de ese proceso que impidió que España retomara el centro de su imperio y por lo tanto gran parte de su imperio. ¿Quién hubiera reemplazado en los homenajes de avenidas, monumentos, calles
Lavalle, Alvear, Lacer o quizás Bolívar, Artigas. San Martín no hace falta reemplazarlo porque no fue el héroe máximo de nuestra patria durante bastante tiempo. Muy aventurado decir quién había sido el padre de la patria, porque aún a fines del siglo XIX no estaba claro quién había sido. Había dentro de la oficialidad de San Martín gente muy preparada, muy capaz, como Arenales, como Las Heras, pero seguramente sin la capacidad de conducción y sin el plan político-militar que tenía San Martín. Así que yo creo que eso es lo que hace la diferencia. La idea de que Bolívar podría haber liberado el Perú si previamente no hubiese existido San Martín, o la idea de que Bolívar podía descender a Chile, Argentina, a mí me parece una idea excesiva. Alvear tenía todo para ser el gran hombre político militar de la Argentina, ¿no? Era de una familia de las más ricas y notables. Llegó al máximo cargo que se podía llegar, que era el directorio supremo, y era el hombre que estaba en actitud y competía abiertamente con San Martín por la conducción de la logia, ¿no? La logia se rompe justamente por las diferencias entre Alvear y San Martín. San Martín que propone la guerra a muerte y Alvear que propone la entrega, dice Illana, a Gran Bretaña, ¿no es cierto? Habían algunos que postulaban, por así decirlo, a Rivadavia, otros a Belgrano. Yo creo que hasta después de la aparición de la historia del Libertador, de Bartolomé Mitre, y la reivindicación de aquellos gobiernos de origen militar, como el de Roca, que valoran sobre todo al héroe que llevó adelante una campaña militar tan grandiosa y tan exitosa, es que San Martín empieza a ser reconocido como el padre de la patria, y me parece que también influyó en el siglo XX el año del Libertador General San Martín, en 1850, cuando se hace toda una exaltación de la figura. San Martín aparece fuertemente como el padre de la patria, el héroe máximo, en principio en 1910, en la época del centenario, pero sobre todo a partir del golpe militar de 1930, donde los militares encabezados por Uriburu y aquellos civiles que acompañaban a Uriburu buscan un militar modélico al que le van a recortar todas sus aptitudes civiles, su pensamiento revolucionario, sus claras ideas liberales revolucionarias de aquel momento, para dejarlo como un militar eficiente en el cual podían mirarse todos los militares, sobre todo los golpistas, con los cuales él no tenía absolutamente nada que ver, ¿no? Yo soy un seguidor de Luca Prodan, ¿no? Creo que Mañana en el Abasto es uno de los grandes signos de la juventud más ligada al pensamiento de una caótica y escéptica ciudad como la de Buenos Aires. Y ahí dice, no vayas a la escuela que San Martín te espera. No vayas a la escuela porque San Martín te espera. Frente a la figura de un San Martín alejado de las experiencias vivas, que eso es lo que critica Luca Prodan, pienso en una reconstrucción de la figura de San Martín a la altura de la vida cotidiana de esta Buenos Aires, de esta Argentina. Es una tarea por hacerse, ¿no? Todavía hoy, para algunos sectores, San Martín es un bronce, es un cuadro, es una calle, pero se niegan a hablar del contenido, de la vida, del pensamiento de un hombre claramente revolucionario como fue San Martín. El combate de San Lorenzo fue muy importante porque las incursiones realistas en las riberas de los ríos Uruguay y Paraná cesaron. Por otra parte, se mantuvo abierto el comercio con Entre Ríos y con Paraguay, que era fundamental para Buenos Aires. Pero sobre todo se comprobó que disponíamos de un ejército capaz de guerrear con los mejores de la tierra. Y más aún, con un jefe con unas condiciones profesionales y personales que lo hacían apto para guiar a nuestra patria a su independencia y a su libertad.